Su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares. Bueno, decíamos antes del corte, amigas, amigos míos, que es muy importante tomar en cuenta que cuando queremos controlar a los demás en nuestras relaciones, aunque sea con la buena intención de cuidarles y de protegerles y de tratar que no les pase nada, podemos caer en el extremo de pretender resolverles su vida, de pretender solucionarles sus problemas, haciéndolos dependientes de nosotros mismos y en contra de lo que exige una auténtica educación y formación de nuestra parte, que es precisamente lo contrario, el lograr que se vuelvan lo más pronto posible independientes y autónomos. ¿Por qué? Porque la vida pues es exigente, la vida es desafiante, ya hemos comentado en otras ocasiones, la vida nos pondrá a prueba en diversos momentos. ¿Por qué? Porque es la única forma en que podemos lograr crecer, en que podemos aspirar a nuestro propio desarrollo personal. También es importante tomar en cuenta que cuando buscamos ejercer control sobre los demás o sobre las situaciones de nuestras vidas, lo único que vamos logrando con el tiempo es una creciente inseguridad. ¿Por qué? Porque con el paso de los años, sabemos bien, pues se nos van agotando las fuerzas, vamos perdiendo energía, ya muchas de nuestras facultades y recursos se van deteriorando, y entonces si llevábamos años acostumbrados al ejercicio de cierto control, al ejercicio de cierto dominio sobre las situaciones y sobre las relaciones, pues lo único que va a suceder es que cuando ya perdamos esos recursos, vamos a sentir una tremenda inseguridad, nos vamos a llenar de miedos, de nerviosismo, y eso por supuesto pues no es un plan que sea atractivo para la recta final de nuestras vidas, estarán de acuerdo conmigo. Por eso se trata de aprender a generar respuestas inteligentes, se trata de confiar más en nuestras propias posibilidades, de confiar más en la vida, de confiar más en Dios. Se trata de que nosotros asumamos que nuestra vida va a implicar correr riesgos, nuestra vida va a exigir renuncias que sean pertinentes para desarrollar precisamente esa capacidad de respuesta. Como decimos coloquialmente, echando a perder se aprende, y es cierto, el tema del ensayo y el error como proceso de aprendizaje es un tema que describe un proceso natural. En otras palabras, lo natural es que desarrollemos nuestra capacidad de responder frente a diversas situaciones o desafíos, precisamente echando a perder experiencias, situaciones, realidades, porque forman parte de nuestro proceso de aprendizaje. Bueno, me escriben aquí desde Tejeda y me preguntan ¿qué será inseguridad, control o falta de respeto cuando una pareja voltea a ver a otra persona? ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, aquí es muy buena pregunta. Habría que ver algunos aspectos como son las formas en que esa persona voltea a ver a otra, la frecuencia con la que lo hace. Voy a suponer, sin que lo sepa realmente, pero voy a suponer que se trata de una persona, como se dice ordinariamente, de ojo alegre, que está buscando recrearse la vista, por decirlo de una manera decente, cuando está frente a su pareja. Bueno, yo creo que más bien es la tercera opción que planteas, es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque ya hemos comentado en alguna otra reflexión que en el tema de la relación de pareja, pues uno de los rasgos característicos más importantes y más contundentes es el de la exclusividad. Cuando yo estoy con mi pareja, solo debo tener ojos y oídos para ella o para él, dependiendo cuál sea el caso, porque se trata de esa exclusividad como parte del compromiso que se ha adquirido conyugalmente cuando se eligió a esa persona como compañera o como compañero de nuestras vidas. Por eso yo creo que en lo que planteas se trataría más bien
de una falta de respeto. Pero volviendo al punto que nos atañe de nuestra reflexión, aquí lo importante es cuál vaya a ser tu respuesta frente a esa probable falta de respeto. Precisamente como nos relacionamos con personas que también son libres, pero cuyo grado de responsabilidad y de compromiso puede ser y seguramente será distinto al nuestro, pues por eso mismo necesitamos desarrollar una gran capacidad para responder de maneras inteligentes. Y como lo vamos a comentar más adelante, eso implica, entre otras cosas, que aprendamos a responder con calma. Responder con calma no significa responder de manera sumisa, no significa responder de una manera pues timorata, significa responder de una manera clara sin que se pierda necesariamente fuerza, contundencia, fortaleza o firmeza en el tipo de respuesta. Me está llegando aquí un mensaje, dice propuesta para tema, me imagino, cómo manejar el umbral a la frustración. Muchas gracias por compartir sus reflexiones. Dice, no me pierdo su programa, hasta tomo apunte para platicarlo con mi familia. Es sorprendente cómo se toma conciencia de vida. Gracias. No, gracias a ti, no sé quién seas, pero muchas gracias por tu comentario. Y claro, con mucho gusto en alguna reflexión tocaremos el tema de la tolerancia a la frustración, que es un súper tema, por cierto, porque brilla por su ausencia esa capacidad de tolerar la frustración. Con mucho gusto lo abarcaremos, pues si les parece bien, en el siguiente programa. Bueno, y retomando, se trata entonces de que desarrollemos una gran capacidad de respuesta cuando algo no sale como esperábamos o cuando de plano fracasamos en algo, una gran capacidad de respuesta cuando enfrentamos el rechazo, una gran capacidad de respuesta cuando enfrentamos una pérdida. Eso es lo importante, amigas, amigos. ¿Por qué? Porque precisamente como no podemos anticiparlo todo y como no podemos evitar todo lo desagradable que se pueda presentar en nuestras vidas o lo doloroso inclusive, por eso es mejor, es preferible trabajar en nosotros mismos para desarrollar una gran capacidad de respuesta. Que, insisto, lo primero que requiere es que aprendamos a mantener la calma cuando algo nos sale mal. O sea, ¿cómo describiría en primer término una gran capacidad de respuesta frente a las situaciones adversas? Bueno, el primer ingrediente, la primera característica, sin duda sería esta: mantener la calma. ¿Por qué? Porque es común que las personas, cuando algo sale mal, sobre todo muy mal, reaccionen de manera frenética, reaccionen de manera impulsiva, reaccionen de manera desesperada, reaccionen de manera intensa, para decirlo en una palabra. Y claro, cuando tú te encuentras en un estado alterado, pues definitivamente no puedes pretender generar la mejor respuesta posible. Al contrario, cuando uno se encuentra en un estado alterado, suele tomar las peores decisiones y suele responder de las peores formas. De hecho, en un sentido estricto, ni siquiera es una respuesta lo que se estaría generando, es más bien una reacción, una simple reacción que suele tener un fuerte componente de impulsividad y por lo tanto una de dos: o se queda corta con respecto a la situación o el problema que se esté enfrentando, o se vuelve excesiva. En cualquiera de los dos casos se complica más la situación. Me escribe la señora Ayala de la colonia Calesa. Saludos allá a todos en la colonia Calesa, especialmente a usted, señora Ayala. Dice, en una relación de pareja de personas mayores, cuando hay control de una sobre otra, ¿cómo se manejan esas emociones? Comenta que por su edad, ya no se pueden tomar ciertas decisiones. Bueno, es una excelente pregunta y a veces, precisamente como hice referencia hace unos minutos, por esa pérdida de fuerzas, por esa pérdida o deterioro en ciertas capacidades propias, como pueden ser intelectuales, por supuesto las físicas, pues es fácil que uno pueda
caer en cierto nivel de dependencia porque uno pierde movilidad, porque uno pierde cierta autonomía y entonces pues uno puede caer bajo el control de otra persona que puede llegar a niveles excesivos, pensando obviamente en que sea bien intencionada, ¿no? Porque ya estaríamos hablando de una situación mucho más complicada, más crítica y que necesitaría otro tipo de tratamiento si se tratara de una persona malintencionada que busca hacer daño. Pero en la mayoría de las ocasiones, pues los hijos o los nietos pues se pueden volver bastante controladores de sus papás, de sus abuelos. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta algo que es muy importante y voy a hablar por ambas partes. Por la parte de la persona mayor, del adulto mayor, pues aprender a dialogar con los hijos, con los nietos, porque la verdad es que muchas veces como suelen reaccionar pues es malhumorados o simplemente de manera sumisa y callada, que pues ninguna de las dos formas de reaccionar ayuda para establecer un diálogo que pueda lograr que se llegue a una negociación. Ojo, en el tema de las relaciones el gran tema no es el tema del control, sino el tema de la negociación, y esa es otra de las características de lo que llamo gran capacidad de respuesta, pero ahorita vamos a ella. El punto es que hay que dialogar, y cuando se trata de los hijos o de los nietos, pues hay que tomar en cuenta que conforme nuestros padres o nuestros abuelos crecen, pues se debe cada vez una mayor veneración, lo cual implica mucha paciencia, lo cual implica delicadeza en la manera de referirnos y de dirigirnos hacia esas personas, pero tiene que haber iniciativa de ambas partes. Por parte del adulto mayor, pues ser más condescendiente, ser más dócil, pues tomar en cuenta que el que una persona se vaya volviendo cada vez más dependiente, pues también implica mayor docilidad. Lo que no se vale es volverse más dependiente y no ser dócil, porque lo único que significa es que no está reconociendo su situación, y lo que no se vale es exigir y no dar, por ejemplo. Y por la otra parte, la parte joven, vamos a decirlo así, o no tan mayor, pues muchísima veneración y muchísima paciencia. Como sea, siempre en cualquier relación, en cualquier condición, lo importante es poder dialogar. Ahora, en el diálogo también se tienen que poder decir las cosas como son. Porque a mí me llama mucho la atención esas personas que siempre apelan al diálogo, pero cuando tratas de dialogar con esas personas y les quieres hacer ver en qué se están equivocando o por qué razón estás experimentando cierto malestar, se indignan, se molestan y rompen con el diálogo. O sea, las mismas personas que te piden que dialogues con ellas, cuando dialogas con ellas y empiezas a hablar en términos de cierta exigencia, son las que rompen con el diálogo. Bueno, pues así no se puede. Hay que poner de nuestra parte. Pero bueno, no es el tema de nuestra reflexión de hoy. El diálogo puede ser el tema de una subsecuente reflexión. Retomemos las características de una gran respuesta. Espero haberle respondido, señora Ayala. Primera característica, decíamos, de una gran respuesta, pues la tranquilidad. Hay que responder con tranquilidad. También con firmeza, si hace falta. No tienen por qué estar peleadas. Si se trata de una situación grave, de una situación delicada, de una situación especialmente difícil, pues se requiere de fortaleza y firmeza, pero no se requiere de enojo. No hay que confundir aquí el enojo con el coraje. El enojo tiene que ver con una rabieta, con un berrinche, tiene que ver con una impulsividad que no se ha educado, que no se ha controlado. Mientras que el coraje tiene que ver con esa fuerza interior, con esa energía interior que podemos canalizar porque no estamos de acuerdo con una situación, porque nos genera malestar determinada situación, y por eso desde el coraje generamos esa fuerza interior para el cambio, para mejorar una situación, para cambiar una realidad interna o lo que fuera necesario. Entonces, primera característica para una respuesta competente, apta, que sea tranquila, que la generemos en un estado tranquilo. Segunda característica, que se haga de manera firme, con la fortaleza que se requiera. Tercera característica, que se apele a la creatividad o a la conciencia.
Si se trata de una situación, vamos a decirlo así, funcional, hay que apelar a la creatividad para resolver una situación. Pero si se trata de un problema más bien profundo, de una situación que tiene que ver con una respuesta pues que apele más a ciertos valores o a decisiones fuertes e importantes, hay que apelar a nuestra conciencia de la importancia de que respondamos tranquilamente. Porque sin una mente tranquila no podemos recurrir a nuestra creatividad ni podemos apelar a nuestra conciencia para saber qué hacer. Es decir, algunas situaciones las podremos resolver racionalmente hablando y no solemos actuar racionalmente cuando reaccionamos impulsivamente, y otras situaciones no podremos responderlas o resolverlas de manera racional porque tengan que ver con un ámbito superior. Entonces apelamos a nuestra conciencia y nuestra conciencia dictamina, nuestra conciencia no explica. Ojo, o sea, hay situaciones en las que tengo que preguntarle a mi conciencia ¿qué hago al respecto? ¿Qué hago en esta situación? ¿Cuál es la mejor respuesta de mi parte? Y la respuesta va a llegar con el formato de dictamen, no de una propuesta, no de una explicación. Muchas veces en el fondo sabemos que tenemos que proceder de una manera específica, aunque no podamos explicarlo, aunque no tenga una pues justificación o explicación racional. Como sea, se requiere, insisto, de tranquilidad para poder apelar o a la creatividad o a la conciencia. Y si no estoy tranquilo, entonces no genero ningún tipo de respuesta. Muchas veces la primera gran respuesta tendrá que ver con tranquilizarnos, buscar la forma de tranquilizarnos. Jamás decidir nada cuando se está molesto, cuando se está inquieto, cuando se está nervioso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, si no es que todas, las que elijamos en ese contexto, en ese entorno, nos vamos a equivocar y nos vamos a equivocar garrafalmente. Cuidado, hay que ser muy cuidadosos. Ahora, cuando se trate de una respuesta que tenga que ver con alguna o algunas de nuestras relaciones, entonces la respuesta inteligente, la gran respuesta, tiene que ver con lograr lo más pronto posible el diálogo. ¿Por qué digo lo más pronto posible y no inmediatamente? Porque ya en otras ocasiones he señalado la importancia que tiene que busques arreglar algún asunto con alguien cuando te encuentres en completa calma. ¿Por qué? Porque cuando queremos arreglar un asunto con alguien estando alterados, nos volvemos agresivos, nos volvemos ofensivos, nos volvemos incisivos, y el inconsciente de la otra persona lo que va a hacer es defenderse de nuestras formas. No va a prestar atención a nuestros fondos. Y lo que nos interesa es precisamente que presten atención a lo que le estamos diciendo. Pero ¿cómo van a prestar atención a lo que le estamos diciendo si se sienten agredidos, si se sienten invadidos, si se sienten pues de alguna forma desafiados? Pues no, el inconsciente va a hacer que reaccione esa persona contraatacando, agrediendo también o justificándose, y pues así no se puede lograr ningún tipo de diálogo. Sería absurdo pretenderlo. Por eso digo lo más pronto posible hay que buscar generar el diálogo, porque a lo mejor tienen que transcurrir horas o tal vez hasta días para lograr tranquilizarnos internamente, para, habiéndonos tranquilizado, meditar sobre la situación, reflexionar sobre nuestras opciones, y cuando ya nos encontremos listos, entonces sí, recurrir al diálogo. En todo caso, nuestras posibilidades de ser escuchados se incrementarán en la medida en que nosotros nos refiramos a esa persona y abarquemos a esa persona de una manera respetuosa, de una manera tranquila, sin que se tenga que perder firmeza por ello, pero sí sin traspasar los límites que nos suelen conducir a la agresión o a formas ofensivas de tratarnos de hacer escuchar o de tratarnos de hacer entender. Por supuesto que eso no es posible. Cuando nosotros queremos hacernos escuchar o entender de formas agresivas o de formas ofensivas, por supuesto que lo último que vamos a obtener es atención. Lo último que va a hacer la otra persona es escucharnos. ¿Por qué? Porque no se está
generando la transmisión de un mensaje importante en un contexto de respeto, en un contexto de tranquilidad. Si la otra persona no tiene la sensación de ser agredida, no tendrá la necesidad de defenderse ni de justificarse. Y cuando una persona no tiene la necesidad de defenderse ni de justificarse, se encuentra en una mejor disposición para escuchar. Reitero, pero no podemos lograr esa disposición en las otras personas si nosotros pretendemos mandar mensajes cuando nos encontramos alterados. Hay que aprender a mantener la calma. Ahora, cuando se traten de situaciones difíciles, con mayor razón. Por ejemplo, pensemos en la importancia que tiene cuando ante la posibilidad de un temblor o de un incendio, pues se nos ha dicho por activa y por pasiva que busquemos con calma desalojar el lugar, conducirnos tranquilamente por las escaleras o por los pasillos. ¿Por qué? Porque si todo el mundo responde de una manera visceral, de una manera impulsiva, pues lo hará con rapidez, atropellando a los demás. Si se atropellan a los demás, pues se caen las personas. Si se caen las personas, pues se obstaculiza el paso, entonces deja de haber flujo en la evacuación, etcétera, etcétera. Y entonces resulta que en las situaciones más críticas, lo que el impulso nos lleva a hacer es actuar desesperadamente, que es exactamente lo que hay que evitar hacer, porque la situación de respuesta se vuelve más ineficiente, se vuelve más complicada, precisamente cuando respondemos desesperadamente. Pues de igual forma como sucedería en el caso de un temblor o de un incendio, que podría costarnos la vida a nosotros, a otras personas, el que respondamos de manera desesperada, porque es una forma de decir que respondemos de manera irracional, pues lo mismo podemos decir con respecto a temas financieros, con respecto a temas de salud, con respecto a temas del trabajo. De nada suele servir más que para empeorar las cosas, responder o reaccionar, mejor dicho, de manera desesperada. La única forma de responder de la mejor manera es a través de una manera calmada, tranquilamente. Necesitamos que nuestra mente esté tranquila para que pueda hacer una consideración, o si se requiera inclusive un análisis de la situación, y nos pueda plantear mejores opciones, mejores respuestas. Cuando es el impulso lo que nos mueve a reaccionar, nos vamos a equivocar la mayoría de las veces de una forma garrafal, de una forma nefasta, cuyas consecuencias podemos pagar por largo tiempo o inclusive por el resto de nuestras vidas. Se trata, pues, en definitiva, amigas, amigos míos, de centrar más nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, nuestra energía en desarrollar una cada vez mayor capacidad de respuesta que en tratar de ejercer control sobre las situaciones o sobre nuestras relaciones en la vida. Busquemos mejor la capacidad de respuesta que el afán de dominio en nuestras vidas. Esa es la conclusión a la que llegamos, amigas, amigos míos, en la reflexión del día de hoy. Se nos ha terminado el tiempo. Como siempre, pues les agradezco mucho pues escuchar y formar parte y participar en estas reflexiones. Síganos mandando sus sugerencias, con mucho gusto las atenderemos. Gracias allá en los controles, Chilo como siempre. Y recuerden que ya está disponible mi página en internet, pues para videos que voy a estar subiendo, publicaciones, y para que pues le demos continuidad a estas reflexiones a lo largo de la semana. Como sea, yo aquí los espero el próximo jueves a la misma hora, 9 de la mañana, en donde seguiremos, como siempre y siempre que sea posible, reflexionando sobre los grandes temas de nuestras vidas. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Muchas gracias y hasta la próxima.